darte la bienvenida a este espacio de Me lo dijo Susi y quiero también enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a ti que nos escuchas. Es muy importante todos los días poder expresar ese afecto, ese cariño, esa simpatía con las personas que viven cerca de nosotros, los que están a un lado de nosotros, en la casa o en el trabajo. ¿Por qué hacer mención sobre expresar el afecto? Porque nos ayuda a disfrutar nuestro día, a estar consciente de lo que hoy tenemos, a valorarlo y sobre todo cuidarlo, fortalecerlo, que nos ayude a mantener ese optimismo y una manera de ver la vida con más felicidad, con más esperanza. En la familia vivimos acontecimientos vitales muy importantes. En la familia aprendemos a ser parte de un grupo que nos ayuda a desarrollar esa pertenencia. Yo pertenezco a este grupo donde me siento amado, me siento apoyado, me siento involucrado y que va generando un sentido de vida, un propósito de vida. Todos nacemos, crecemos, morimos, envejecemos y morimos. Es parte natural de la vida. Y los acontecimientos que suceden en la familia toman esa relevancia por la importancia, por la connotación que tiene para los miembros de la familia. Llegar a un punto de la muerte o estar con un miembro de la familia en proceso de ir terminando su vida por alguna enfermedad crónica, son procesos dolorosos, difíciles. No estamos acostumbrados a vivirlos o no nos preparamos tal vez para ese momento, aunque sabemos que vamos a morir en algún momento. ¿Por qué? Porque desde el momento que nacemos tenemos esa fecha de caducidad de nuestra vida. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Por eso es preciso disfrutar el hoy, el momento. Y cuando llegamos ante la muerte, es muchas veces cuando reflexionamos sobre el sentido, el propósito, el valor que la vida tiene para nosotros. El tema de hoy trata sobre, al llegar la muerte, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos la vida? ¿Estamos preparados para ese momento? Tal vez no hay una escuela que nos prepare para eso, ni situaciones, pero cómo reaccionamos ante las pequeñas pérdidas de la vida depende mucho cómo vamos a reaccionar ante esas pérdidas mayores, que son la de los seres queridos, la de las personas que son importantes para la vida. Aprender a procesar el duelo es darnos permiso de llorar, de asimilar y de poder entender el sentido que tiene nuestra vida. Gracias por acompañarme. Estamos comenzando este programa. Tengo conmigo una invitada muy especial. Es mi amiga Alba Gómez, psicóloga. Ella trabaja en Monterrey, pero mejor preséntate, Alba. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Mi nombre es Alba Gómez, soy terapeuta familiar, trabajo mucho lo que es el desarrollo de carácter en niños, cuestiones emocionales, de conducta. Y bueno, mi teléfono es 81 81 85 19 98 y en redes sociales Alba Gómez. Okay, gracias, Alba, por hacer este espacio en tu agenda, venir a acompañarnos, compartir experiencias profesionales y particularmente sobre este tema. Sí, es un tema que nos duele, ¿no? Cuando lo vemos en otros y cuando nos toca experimentarlo. Es algo como que lo podemos sentir, palpar muy de cerca porque todos estamos expuestos a eso. Sabemos que vamos a pasar como parte de nuestra naturaleza del ciclo vital. Nacemos, claro, crecemos, envejecemos y morimos. Sabemos que vamos a morir, sí, pero no estamos muchas veces preparados para ese momento. Sí, yo creo, Susi, que definitivamente una de las razones por las que nos cuesta mucho aceptar el duelo es porque originalmente no fuimos diseñados para morir. Entonces la muerte no está en nosotros, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo asimilarla. Sin embargo, como seres humanos hemos desarrollado esta defensa a la que llamamos proceso de duelo para poderle dar orden y sentido dentro de nuestra vida y poder seguir adelante, ¿no? Porque lamentablemente, aunque en ese momento tú te quieres morir, no te mueres y la vida tiene que seguir. ¿Y crees que no vas a poder? Y sí puedes. Muchas veces he escuchado frases desgarradoras, ¿no? De ver al momento de separarse del cuerpo físico, que ya lo están enterrando,
ese despido, Sí. esas últimas palabras, llévame contigo, ¿por qué Sí. no fui yo? Sí. No voy a poder estar sin ti. Son palabras que sí pesimistas, pero están en desahogo por un dolor profundo. Sí, fíjate que el momento del entierro, ya prácticamente donde vemos bajar la caja, el féretro y esta parte, llega a ser de los más profundos y más desgarradores, precisamente porque es donde tú estás viendo la irreversibilidad, ¿no? O sea, allí en ese momento estás concretando la pérdida, o sea, ya no va a ser posible que regrese. Todavía antes de eso, aún y que sabes que estás consciente de la muerte, hay una cierta esperanza de que algo fantasioso, ¿verdad?, puede suceder. Pero en el momento del entierro te das cuenta de que es permanente, de la permanencia de la pérdida, ¿no? Sí, y también he visto personas en ese momento que le dicen al familiar, no llores, lo separan, Sí. como No sufras, no te quiero ver sufrir y Sí. lo alejan y le dicen no llores, va a pasar, o a muchas veces a niños o a personas que creemos no van a aguantar el momento, se impide. Se impide, eso te iba a comentar, es muy común impedir que los niños vivan los duelos, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy pequeño, o porque decimos, no, es que no entiende, o no, ¿para qué lo llevas? Todo el mundo va a estar llorando, pero les evitamos su propio proceso de duelo. Sí, ¿verdad? Y es necesario que también platiquemos con ellos y podamos identificar qué están sintiendo. Sí, definitivamente, es muy importante para todos y en todas las etapas, cada quien a su nivel que pueda expresar lo que se está experimentando en ese momento. Sí, fíjate que yo creo que no hay una preparación como tal para la muerte. No o sea, la hay. uno puede mentalizarse y organizar nuestra vida previa, por ejemplo, ¿cómo te pones cuando pierdes el teléfono celular ahorita que es vital? Claro. Te enojas, te angustias, te culpas a otros. Sí. Más o menos es una mínima, milésima escala de cómo puedes comportarte ante una pérdida ante una mayor. pérdida mayor. Sí, sabes que todas estas pérdidas pues van a impactar dependiendo del valor que tenga el objeto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en sexto de primaria, mi mamá me hizo un lonche para llevar a la escuela, pero me dijo, es el último lonche que te hago, ya no te voy a hacer más. Y ese día a mis compañeritos se les ocurrió la brillante idea de quitarme el lonche y jugar conmigo y lo escondieron. Bueno, hice el drama de la vida y lloré. Y yo decía, pero es que es un lonche, ¿no? Pero es que era el último lonche. Entonces tenía un valor significativo. Y dependiendo del valor que tengan las cosas, como tú sabes, son cosas pequeñas, pero dependiendo del valor que tengan nos van preparando para cómo vas a asimilar esto. Cuando nosotros les impedimos a nuestros hijos o a otros seres el vivir estos dolores, estas pequeñas pérdidas de cosas pequeñas como una mascota, es que se le murió, cómprale otra igualita y que no se dé cuenta Sí. que se la repusimos para que no sufra, para que no le duela. Entonces les impedimos el aprender a vivir estos procesos de duelo que un día en la vida van a tener que enfrentar y no vas a poder evitarlo. No puedes estar ahí siempre, ¿no? Entonces es importante que permitamos que quienes están a nuestro cuidado, adultos mayores o niños, puedan vivir y experimentar esas experiencias. Y depende mucho también cómo se da la muerte, ¿no? Sí. Si es inesperada, Sí. si es un proceso agotador, Sí, se va si fue crónico, consumiendo, ajá. exacto, o fue en un momento nos enojamos, discutimos, no te quiero volver a ver y al otro día me avisan, falleció. Exacto. Yo me quedo con un sentimiento de qué no dije, qué hice, qué pude haber hecho y genera culpabilidad, el no aceptar. ¿Qué otras experiencias se sienten o se pasan en ese momento de pérdida? Sí, es que bueno, mucho depende, como tú dijiste, del contexto en el que se da la pérdida y de la etapa de vida que se esté viviendo, ¿no? Por ejemplo, conozco una chica que ella tuvo la pérdida de su novio ya en el compromiso a días del matrimonio y entonces le tomó años porque siempre fue la pérdida de, no solo perdió el novio, ¿no? Perdió la vida que soñaba, los hijos que ya iba a tener, o sea, que ella ya estaba pensando que iba a tener y que no llegaron, etcétera, etcétera. Entonces son sentimientos de mucha frustración, de mucha ansiedad que te pueden generar una parte del dolor interno, enojo, que te pueden generar culpa, porque yo por qué no hice algo, yo por qué no estuve allí, por ejemplo en cuestiones de accidentes, ¿no? Donde
Hay casos, me ha tocado casos de personas que les atropellan a un niño estando allí bastante cerca, y dices, es que Claro. ¿por qué no volteé y lo vi? ¿Por qué no lo jalé? ¿Por qué no lo tenía en mis brazos? ¿No? Entonces, esos sentimientos de culpa pueden tardar tiempo en poderse procesar. Entonces, todo depende, te digo, de la etapa de la persona y del contexto en el que se esté, como tú bien dijiste, la relación que tenemos, como el estado de la relación, ¿no?, que tenemos en ese momento. Lo que significa para mí la relación, porque, Sí. por ejemplo, hemos considerado el divorcio también es una pérdida. Sí. Y a veces es dolorosa, muy grande, porque sabes que estando en vida no quiere estar contigo o no está contigo, Sí. o esos sueños que tenían de vida juntos se vinieron abajo por decisión, Sí. no por situación. Sí. Y eso hace que cambie el significado. Por ejemplo, si te quedas viuda, pues no hablas mal del difunto, No. pero si te divorcias, hablas Hay más mal. posibilidades de hacerlo, sí. Mi tía, por ejemplo, yo recuerdo a mi tía, yo la amo a mi tía, ¿no? Pero ella se la pasaba diciendo, es que tu tío, mi esposo, es un monito con ojos, ¿no? No ayuda, no hace nada, aquí está sentado nada más, y era su queja todos los días. Bueno, lamentablemente mi tío fallece hace unos años y ella dice, es que era tan bueno, es que era el mejor, es que no me daba problemas, ¿no? Y entonces cambia e idealiza. ¿Por qué? Porque pues ya la pérdida es esa parte. Pero dentro del divorcio, como muchas veces las heridas no sanan y la otra persona pues sigue su vida también y eso te impacta de una u otra forma, pues entonces es mucho más fácil poderte expresar, ¿no?, de manera negativa o dolorosa con respecto a esa persona. Ahora, tú dijiste algo importante, el valor que tú le das a un ser, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido lamentablemente la experiencia de perder primos con los que conviví muy poco y de perder amigos que significaban mucho. Entonces, para mí me pesó más la pérdida de mi amigo en lo emocional porque era alguien con quien tuve mucha relación, ¿no?, una amistad especial, llegamos a entender. Entonces, el día que a mí me hablan y me dicen, oye, fulanito falleció, fue la negación, no es cierto. O sea, no es cierto, me estás mintiendo, estás jugando conmigo. Pero el día que me llaman y me dicen, oye, tu primo falleció, mi primo tenía cáncer, pues sí, o sea, si tenía cáncer, pues seguramente en algún momento iba a fallecer. Y pues sí me dolió bastante, me dolió mucho, pero era muy posible que eso pasara y la relación que yo tenía con él no era muy estrecha, ¿no? Entonces el duelo se vivió completamente diferente. Acá fue algo inesperado, fue en el tiempo de la mucha violencia, fue víctima de la violencia, no se esperaba que se muriera y para el otro día ya estaba muerto, entonces así como que te impacta definitivamente diferente. Entonces es como esa reacción emocional, de shock, el reorganizar tu proceso mental, cómo vas a enfrentar esta situación. Sí. Estamos hablando de este tema sobre cómo poder enfrentar las pérdidas y por medio de un proceso de duelo. Hablábamos de cómo se dan algunas situaciones de la pérdida, el significado que tienen las personas para nosotros, pero hay momentos que cuesta más trabajo, porque a algunos se les facilita un poco más que a otros. Depende mucho de su preparación, su resiliencia. Mira, del 85 al 90% de las personas hacen un proceso de duelo normal. La realidad es que la minoría hacen un proceso de duelo que se queda, se estanca o que no se hace de manera correcta, ¿no? Pero la mayoría hacen un duelo normal, sin embargo, como no lo conocemos, entonces a veces decimos, me estoy volviendo loco, o alguien se preocupa por nosotros, es que llora demasiado, o es que no llora, es que todo el tiempo está enojado, o es que dejó de comer, ¿no? Y todas estas situaciones son propias de un proceso de duelo. Necesitamos conocerlo para poder saber que estamos dentro de la normalidad. Eso es bien importante porque saber que va a haber un proceso es asimilar que este proceso me va a llevar tiempo. Si es un shock emocional, se alteró mucho cómo yo veía la vida, se alteró mucho porque ante la pérdida no sé qué hacer y se escucha mucho la frase, no sé qué hacer, mi vida sin él, sin ella, era el que veía o era el que me alegraba, o sea, no sé
ante esta situación, cómo actuar. Tiene que ver con que yo me sienta en indefensión, que yo me sienta sin esos recursos, incapaz de poder vivir o enfrentar la vida y solo voy sobreviviendo, ¿no? Sí. Esas etapas podrían ser ¿cuáles? Bueno, hay diferentes, según diferentes autores, nos marcan diferentes etapas, ¿no? Pero vamos a decir que un proceso de duelo se lleva entre 6 meses, 1 año. Un proceso de duelo normal, ¿no? Todavía alrededor del año es muy común estar dentro de este proceso. Sin embargo, vamos a decir que hay que ir avanzando, ¿no? En las primeras etapas nos sirven para hacer el amortiguamiento, vamos a llamarlo así, ¿no? Este cambio que nos llega de repente, esta información que no esperábamos, necesitamos amortiguarla. Y la tristeza, el enojo, la confusión, la negación misma hacen parte de este amortiguamiento para poder ir acomodando de nuestro cerebro, de nuestra mente, la información, irle dando sentido, orden, nos sirven para eso. Ya las últimas etapas nos van sirviendo para ir viendo qué va a seguir adelante, qué sigue después para nosotros, como tú dices, ¿no? Ahora sí, ¿qué voy a hacer en mi vida sin la persona que ya no está? Sí, es como tocar fondo y podríamos decir que es necesario pasar por este proceso porque ante la negación estoy tratando de encontrarle un sentido o una razón o por qué, y ante la muerte pues no hay. Entonces al momento de dejar pasar el tiempo, como que vas poco a poco y es necesario darse el tiempo, permitirse llorar, sentir el dolor, experimentarlo, nos puede llevar a diferentes personas el tiempo que necesitamos de acuerdo a nuestros propios recursos y también de acuerdo a cómo estamos en salud, a cómo estamos en condición emocional, porque he conocido personas que dicen, mi papá falleció, a los 4 o 5 meses fallece mi mamá, o sea, en un año 2 pérdidas importantes son desgastantes. Físicamente, emocional, psicológicamente, espiritualmente. Sí, definitivamente. Y es que es como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué hace que un duelo se complique? Bueno, tiene que ver, como te mencionaba hace rato, la etapa de vida de la persona, tanto del que está viviendo el duelo como del que falleció. Y la otra es la calidad en la relación. ¿Cómo estaba la relación en ese momento? ¿Había dolor, había enojo, había culpa, había frustración? ¿O era una relación sana que se disfrutaba en el día a día? Cuando tú estás bien con las personas, cuando has pedido perdón, cuando has pedido disculpas, has ofendido, pero has pedido disculpas, estás listo para una despedida sana. Pero cuando hay algo en ti que no has querido perdonar, que no has querido tratar, y entonces esa persona pronto desaparece para poder arreglar eso, te deja con un círculo abierto, y esos duelos tienden a complicarse. Tienden a complicarse los duelos de cosas que son muy difíciles de aceptar, como no es lo mismo aceptar la pérdida de un adulto mayor, un papá, una mamá, a la pérdida de un hijo, ¿no? De 3, 4, 5 años, que no se supone que en la vida sea así. Entonces, no es lo normal. No es lo normal. Depende también mucho de la creencia religiosa que tú puedas tener. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hacia dónde se va a ir el muerto? ¿Qué va a pasar con él? ¿Fue muy malo y va a sufrir? Entonces sufro yo junto con él. Exacto. Pero fue muy bueno y va a ir al cielo, pues entonces puedo estar contento, bien. Sí, o a lo mejor incluso hay quienes culpan a Dios, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de una niñita con cáncer que atendí, la niñita fallece, la mamá le dice al niño, al hermanito, que Dios se la llevó al cielo, y entonces él le decía, es que yo ya quiero que Dios me lleve al cielo a mí también para estar con mi hermana, ¿no? O sea, es que allá está en las nubes, es que yo ya me quiero ir a las nubes, decía él, ¿no? Entonces, la información que tengamos sobre la muerte, el conocimiento que tengamos sobre la muerte, la confianza que tengamos en Dios o en lo que sigue, nos va a ayudar para poder hacer duelos más sanos. Es poder tener ese sentido de vida, ¿no? Lo encontramos cuando, a pesar del sufrimiento, del dolor, sé que puedo confiar en alguien, sé que puedo salir adelante y eso nos ayuda a pasar el proceso, pero confiado, porque fuera de mí, de mis capacidades, de lo que yo pueda hacer, es Dios.
Sí. Y si yo dependo de Dios, de ese apoyo, de esa fortaleza, no juzgando ni culpando, sino sé mi proveedor de fortaleza para poder atravesar esta situación, creo que es una manera mucho más fácil el entender o el procesar estas etapas de duelo. Sí, ¿no? Por ejemplo, bien, llega mucho la angustia, ¿no? O sea, yo tenía una paciente que falleció su hijo en algún accidente y por 1 minuto le dijeron que estuvo sin poder respirar y ella en el microondas ponía 1 minuto para saber lo que era 1 minuto, ¿no? Entonces tenía allí esa etapa bloqueada, no avanzaba de esa parte, ¿no? Estaba tratando de asimilar. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a avanzar, cuando nos permitimos sentir la tristeza, cuando nos permitimos sentir el dolor y nos expresamos, estamos avanzando, estamos yendo hacia adelante. Cuando nosotros le damos lugar al dolor en nuestra vida de decir, bueno, esta pérdida o esta falta o este vacío me va a acompañar, pero voy a seguir viviendo, voy a seguir haciendo cosas, son signos de que vamos sanando dentro de nuestro duelo. Y no de que ya dejé de quererlo, ya dejó de importarme, porque algunas personas no quieren avanzar porque Sanar, piensan, porque sientan que están olvidando. olvidando, ¿no? Entonces, es más bien, él ya no sufre o él está en un estado donde no siente nada, los muertos nada saben, y si nada saben, no hay sufrimiento ni dolor, y yo tengo que reorganizar mi vida para poder seguir adelante o prepararme para poder llegar a un estado, cuando me toque la muerte, de paz, de tranquilidad, y en su momento poder reencontrarme con esa persona. Sí, y de aceptación, ¿no? Porque no es lo mismo adaptarnos a la pérdida que aceptar la pérdida. Cuando tú ya te sientes en paz en la condición en que están las cosas, cuando tú ya puedes decir, voy a salir al súper, voy a ir de compras, voy a ir a una reunión y me voy a reír, y me siento a gusto con reírme, aun y cuando siento un vacío en mi corazón, ¿no? Pero me doy permiso de divertirme, me doy permiso de crecer, me doy permiso, no sé, de tener más hijos o de hacer ciertas cosas. Estás ya en esa etapa de aceptación que es la última, ¿no? Del duelo, aceptar y vivir en paz, encontrarle sentido a la vida a pesar de la pérdida. Aprender a reorganizarme y que mi vida hoy tiene sentido y darle gracias a Dios por lo vivido. Gracias por acompañarnos. Volvemos para las conclusiones finales. Somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia, cada miembro es importante. Por eso, si alguno pasa por un momento difícil, todos debemos estar ahí para sostenerlo. Si alguien no puede ir a la iglesia debe ir a él. Para María y para nosotros, todo cambió aquel día, pues aprendimos que más que miembros, somos una familia en Cristo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos por dar las conclusiones finales, pero aquí hay un comentario muy importante que nos hace Vivis Camargo. Ella dice que sí es muy difícil la pérdida. Las personas que están alrededor a veces no entienden, no comprenden, porque cada persona vive su duelo de manera diferente. Es muy cierto. Ella nos comenta que perdió en menos de 1 año a 3 miembros de su familia y en ninguno de ellos pudo llorar. No fue sencillo, mucho menos llorar en el sepelio, y que a ella la etiquetaron de dura, de insensible. Okay. Sí, puede pasar, obviamente, cuando es el shock de la primer pérdida, ¿no? Pero luego la segunda y luego la tercera, estás en una conmoción tal que no te permite expresar a veces la emoción. No es anormal, ni es insensibilidad, o sea, es una reacción común, puede suceder. Lo que pasa es que a veces todos queremos que ante una cosa reaccionemos todos igual con el llanto. Y un elemento muy importante ante la pérdida es la empatía, el poder estar contigo. Tal vez no siento lo mismo que tú. Definitivamente no siento lo mismo que tú. No lo siento. Aunque haya tenido una pérdida similar. Exacto, por lo que significa y lo que ya hablamos, pero el estar allí
Sí. estar a tu lado en esos procesos de ir entendiendo. Y va a llevarnos tiempo. Puede ser el iniciar el duelo unos 3, 6 meses. Sí. Y cada persona lleva su propio ritmo, ¿no? Exactamente. Y todas las etapas a veces se pueden vivir en diferente orden o regresar de unas a otras. Pero va a llegar un momento donde sí es necesario llorarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Va a ser en un momento, tienes que expresar y sacar todo eso en algún tiempo. Muchas veces dicen personas, es que no puedo, quiero llorar, pero no puedo. Y es cuando necesitan una ayuda profesional. Sí, definitivamente la parte psicológica siempre te puede ayudar a poder resolver el por qué es lo que te está atorando aquí el llanto, ¿no? Exacto. Entonces, si tú estás en un proceso de duelo y dices que ya pasaron 6 meses, 1 año y todavía no puedo procesarlo, todavía no puedo llorar, todavía no puedo hacerlo, es importante que busques un apoyo psicológico. Exacto, porque no es nada más que yo ya no sienta el dolor o la ausencia, que se nos recomienda no tomar decisiones importantes en esta etapa. Claro. Como me cambio de ciudad, dejo mi trabajo, Sí, o no. inicio una relación luego para encontrar felicidad, o me embarazo para suplir este vacío. Esas decisiones yo creo que se tienen que postergar para cuando estemos en un estado emocional un estado emocional más sano, ¿no? Sí, cuando ya estamos dentro de la aceptación, cuando ya podemos empezar a hacer planes nuevos. Víctor Frank dice que lo mejor que podemos hacer para prepararnos para la muerte es vivir un día a día con una actitud positiva y de sentido hoy. Sí. Cuando nuestra vida toma sentido hoy, hay más disfrute, hay trascendencia y plenitud. Claro, vivir y disfrutar tu día a día te prepara para encararte a la muerte y decir, viví todo lo que tenía que vivir, hice todo lo que tenía que hacer, no me quedé con nada, puedo seguir, puedo ya dar este paso final, ¿no? Tanto en mi muerte como en la de alguien más. Si yo disfruté de todo a mi hijo, si yo disfruté de todo a mis padres, estoy lista para el día que ellos fallezcan decirles adiós. No me voy a quedar con nada. Sí. Es la mejor forma de prepararnos para las pérdidas. Porque mucho de lo que sucede en las pérdidas es por qué no hice, por qué no dije y me culpo. Entonces hoy que tenemos vida, salud, a la familia, poder expresar el afecto, el cariño, lo importante que son y tratar de sanar los problemas, resolverlos lo más pronto posible. Porque también tener una confianza en Dios nos ayuda a depender de Él para lo que suceda en el día. Así es, y es un hecho, la Biblia misma lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿no? Y entonces Él nos dice, echen sus cargas sobre mí y yo tendré cuidado de ustedes. Así es que tomados de la mano con Dios, podemos procesar toda esta situación de duelo que nos ayuda a vivir con sentido y con propósito en nuestra vida. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana.